Ya está con nosotros nuestro especialista, el doctor Osmani Altamirano, un tema muy interesante para hablar el día de hoy, sobre todo aquellas personas que están teniendo problemas de hemorroides. Hay mucha comezón, ¿a qué se debe? El tipo de alimentación que nosotros debemos de tener, ¿cuál es la idónea? Él nos lo va a decir. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muchas gracias y feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todas las personas, ¿verdad?, que con quienes estoy comunicándome por primera vez en este año. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Este tema pues es muy importante porque fíjate que en términos de epidemiológicos, una de cada 20 personas a lo largo de su vida puede llegar a tener hemorroides. Wow. Y no necesariamente desde el punto de vista crónico, sino en algunos momentos la hemorroides puede ser reversible. Pero de esa una de cada 20 personas, probablemente el 10% va a estar afectada crónicamente durante su vida. Y esa afectación crónica va a hacer de que esta persona pueda tener algunos síntomas que son bastante desagradables. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay a veces sangrado en momentos en los cuales la persona no los puede controlar. Ese sangrado también puede estar precedido de episodios de estreñimiento y episodios de diarrea. También algo importante para la persona que tiene hemorroides es de que le afectan las temperaturas extremas, sobre todo el calor. Entonces la persona se siente incómoda, hay algunos tipos de ropa que no puede estar utilizando. Entonces hay una serie de problemáticas, más allá de que anatómicamente pues existe una situación problemática en cuanto a las venas hemorroidales, también está la cuestión de cómo se vive la vida de la persona que tiene hemorroides. Entonces en este día quiero platicar con ustedes un poco sobre qué podemos hacer desde el punto de vista alimentario para reducir el impacto que tiene las hemorroides en la vida de ustedes como personas. Entonces, en ese particular, lo primero que tengo que decir es que la alimentación juega uno de los papeles fundamentales en el proceso de génesis y control también de los procesos hemorroidales. En el caso de las hemorroides, la mayoría tienen algún antecedente genético también, de que algún familiar que haya padecido de hemorroides, pero la mayoría de las veces está relacionada con aspectos directamente vinculados a la forma en cómo se está alimentando, al consumo de agua y cómo nosotros estamos, además de eso, teniendo nuestro hábito de vida. Entonces, para poder controlar el aparecimiento de hemorroides, lo primero que tenemos que hacer es consumir suficiente agua, ¿verdad? Mucha gente llega a la consulta sobre todo preguntando por la fibra y nos dicen, puedo tomar de tal fibra que viene en tal lado, puedo hacerme una limpieza de colon. Entonces vamos a tratar de ir aclarando algunas de estas dudas. Lo primero, doctor, cuando se habla un poquito de que hay comezón, la comezón no empieza así por así. ¿Hay algún tipo de síntoma que cause algún alimento? Por ejemplo, cuando comemos chile. Perfectamente. Eso te va a hacer daño. Exactamente. ¿Qué tipo de alimentos nos predisponen a esos síntomas? En general, por ejemplo, como lo has dicho, ¿verdad? En el caso del chile va a ser de que hay una irritación a nivel de la parte terminal del colon, a nivel de ano. Otra cosa que puede estar pasando es que pueden haber algunos parásitos, como los oxiuros que provocan picazón a nivel anal. Entonces, ¿esto qué sucede? La persona se está rascando bastante, ¿verdad? Y se puede provocar pequeñas lesiones. Sí. En el caso de las hemorroides, la cuestión es que se inflama la vena y entonces esa vena puede estar por dentro o por fuera del ano. Wow. Y si está por fuera del ano, entonces la persona se siente la molestia. Y a veces, como son pequeñas hinchazones, la persona trata de hincarse hasta que se rompe la vena. Entonces, en ese momento en que se rompe la vena, es que la persona comienza a sangrar. Por ejemplo, ahí podemos observar en la lámina, ¿verdad?, esta persona que se está rascando y de repente rompe o lesiona un poco la vena y ahí se provoca esos sangrados. La otra cosa es que pueden existir hemorroides también en la parte interna, como se está viendo en la parte de la derecha, ¿verdad?, de sus televisores. Entonces ustedes pueden tener ese hemorroide en la parte interna o bien en la parte externa. ¡Ay, qué horror eso, doctor! Sí. En el caso de las mujeres que nos encanta usar hilos dental, doctor, por ejemplo, esto no es viable para cuando se padece de hemorroides, porque el varón por lo general es boxer o otro tipo de ropa interior, pero en el caso de las mujeres, ¿cuál es lo recomendado? Sí, en el caso, sí, ahí por ejemplo, imagínense esas lesiones que están ahí, ¿verdad? Esos son diferentes tipos de lesiones, diferentes grados de hemorroides. Imagínense poder usar un hilo dental ahí. Difícil, ¿verdad? Exactamente, no podría ser. Entonces, lo recomendable son ropa interior que sea de algodón y que no sea socada, ¿verdad? Que sea suficientemente floja para poder dar mejor seguridad a la persona. ¿Por qué? Porque una ropa muy socada, sobre todo como el hilo dental, puede romper de hemorroides también y puede provocar sangrado. Tenemos otras imágenes ahí también que nos ha traído, doctor. Cuando se habla de hemorroides, a veces hay personas que nos escriben que es un gusanito.
No necesariamente un gusanito. Bueno, le dicen un gusanito por la forma como la avena se retuerce, ¿verdad? Por la forma que tiene, entonces se mira como que si fuera un gusanito, pero en realidad no es nada de eso. En realidad lo que tienen ahí es una avena que está obstruida, ¿verdad? Que no está funcionando adecuadamente y que de esa manera está provocando los síntomas. Sí, Ahora, tenemos... ¿sí? Sí, doctor. Ahora, para poder ayudarnos con esto, nosotros tenemos como un aliado a la fibra. Entonces, en el caso de la fibra, nosotros tenemos de dos tipos, una fibra que es no soluble y una fibra que es soluble. Sí. La diferencia entre estos tipos de fibra, ¿cuál es? La capacidad que tienen para poder hidrolizarse o para poder ser manejada en ambientes acuosos. En el caso de la fibra no soluble, va a tener algunos componentes como la celulosa, como la hemicelulosa, ¿verdad? Como el almidón no digerible y la lignina, que van a hacer de que todo eso pase directamente hasta la parte del colon. Okay. Y en el colon, ahí son, digamos, por alguna manera atacadas por las enzimas que se encuentran en esa región y entonces comienzan a producir el efecto de agrandar el bolo fecal, ¿verdad? Y además adhieren agua, y esa agua adicional hace de que el efecto de la defecación sea más fácil para las personas que tienen hemorroides o problemas de estreñimiento. Bueno, las personas que nos están poniendo mensajes, nos están llamando a este número, les queremos aclarar, el doctor es nutricionista, nos está hablando el tipo de alimento que nosotros debemos consumir, hay frutas también que podemos consumir y nos puede hacer un poco más llevadero esta enfermedad. Esto se puede curar, se mejora, tenemos una llamadita. Buenos días, adelante, le escuchamos. Bueno. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Me llaman Isabel, soy de acá de Río Blanco. Sí, ¿Perdón? mucho gusto, Isabel de Ciuno. Sí, dígame. Fíjese que hace días yo me paso el papel por mi parte, o sea, por el ano. Sí. Y resulta que yo pensé que era la vela, pero he hecho como sangre, pero ahora ha comenzado una picazón, fíjese. Correcto, puede ser. Bueno. Puede ser que se trate de un episodio de hemorroides, ¿verdad? Siempre hay que verificarlo. ¿Hay sangrado también? Sí, hay sangrado, pero también puede ser por parasitosis, ¿verdad? Como te decía, si es una gran cantidad de oxuro, a veces el hecho de estarse rascando y rascando puede provocar algunos daños en la piel y provocar el sangrado. Sí. Entonces, para volver al tema, ¿verdad? De la alimentación, en el caso de personas con hemorroides, es importante decir de que las personas deben de tener una dieta siempre balanceada. A veces, mire, llegan personas a la consulta que me dicen, doctor, yo quiero que me dé una limpieza de colon, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces se lo compran en las farmacias directamente, pero yo les quiero aclarar a las personas que no todas esos tipos de limpieza o esos productos que se venden son adecuados no necesariamente son adecuados. ¿Por qué? Porque no se debe primero de automedicar uno. Lo primero que uno tiene que hacer es saber de que la limpieza de su colon corresponde principalmente a la forma en cómo se está alimentando. Si usted tiene un alto consumo de carnes rojas, por ejemplo, no está tomando mucha agua, no come muchas frutas y verduras, posiblemente lo que va a tener ahí es estreñimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos de tratar de evitar que esto se produzca, porque recordemos que el estreñimiento es la génesis ¿para qué? Para algunos procesos como la diverticulitis y también, como en este caso que estamos hablando, como la hemorroides. Ya casi nos vamos, doctor, pero ¿qué recomendaciones de alimentos debemos nosotros tener para prevenir, en primer lugar, la hemorroides? Y luego, si ya nos diagnosticaron hemorroides, ¿qué debemos consumir para evitar más complicaciones? Porque me preguntaban por acá también si el andar en motocicleta mucho tiempo podría causar hemorroides. Otra amiga o amigo o los nos camioneros escribe. también. Sí, muy buenos días, dice, ¿qué síntomas da la hemorroide? Bueno, en este caso, ¿verdad? Como el aumento de las temperaturas sí predispone a que pueda producirse el hemorroide. Entonces, en este caso, por ejemplo, la gente que anda bastante en moto y que se tiende a calentar, ¿verdad? Mucho el asiento por el efecto del motor, o los camioneros también, ¿verdad? Que pasan mucho tiempo sentados, puede ser de que les predisponga. Pero lo principal para ustedes tienen que saber es la alimentación que están tomando, ¿verdad? Primero, para prevenirlo, tenemos que consumir suficiente agua. No hagan como algunas personas que dicen, yo me tomo 2-3 litros de agua al día, o toman el montón de agua solamente por creer que eso es más beneficioso. Eso no se debe hacer. Uno debe tomar el agua necesaria para cada persona. No tome ejemplos de otras personas que según ellos les ha funcionado. Lo segundo importante es tener una dieta balanceada. En esa dieta balanceada significa de que usted no va a hacer esos desayunos como salen a veces en internet, que me da risa porque a veces ponen el montón de fibra para comer en el desayuno. Eso no es adecuado, eso no es sano.
¿Por qué? Porque ese montón de fibra dentro del desayuno no va a hacer de que todo su día sea bueno. ¿Por qué? Porque va a tener bastantes flatulencias también. Porque la fibra produce flatulencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fibra se debe de consumir de manera constante durante el día. Por eso es que debe estar incluida en todos sus tiempos de comida. En porciones pequeñas. En porciones pequeñas. Y para poder hacer eso, ¿cuál es la mejor manera? Combinar de forma adecuada sus alimentos. Hay una niña de año y medio que dice la abuelita que llora al defecar. ¿Qué le pueden dar de ese de comer? Posiblemente lo que la niña tenga sea estreñimiento. Entonces, en el caso de la niña, es importante la fórmula en cómo está usando usted la leche, que posiblemente le está dando leche reconstituida, y a veces se abusa en la formulación de esa leche. ¿Por qué? Porque a veces ocupan mucha leche en polvo y poca agua. Entonces lo que hay que revisar es cómo se debe hacer la reconstitución de esa leche y darle suficientes líquidos a la niña. Otra cosa que puede hacer con ella es la introducción de frutas y verduras durante su alimentación. Ahora, una cosa que no deben olvidar las personas que tienen hemorroides es de que cuando ya las hemorroides están hacia afuera, eso no va a curarse de manera espontánea, ¿verdad? Cuando ¿Es tiene, doloroso eso, doctor? bueno, según los pacientes sí, ¿verdad? Dicen que es muy doloroso y además muy incómodo, Sí, ¿verdad? Por ejemplo, gente que anda a caballo, no debe andar a caballo. ¿Por qué? Porque el hecho de estarse golpeando, ¿verdad?, hace de que la hemorroides pueda romperse y pueda provocar sangrado. Me dice un caballero por acá, doctor, muy buenos días, dice, en ocasiones soy varón, en ocasiones voy al baño a defecar, siento como que introducen una aguja en el ano y duele mucho. Esto podría ser síntomas de hemorroides. Es posible, posiblemente pueda tener una hemorroides interna. En todo caso, para las personas que tienen hemorroides o que creen tenerlo, lo mejor es visitar a un coloproctólogo, ¿verdad?, para que les haga el diagnóstico de la hemorroides. En este caso es importante que se haga la visita. ¿Por qué? Porque ellos son los quienes pueden atenderle de manera adecuada y poderle decir cuál es el estado que tiene. ¿Esto se revienta, las hemorroides? Las hemorroides pueden reventarse y son causas también de hospitalización de emergencia y tienen que caer en cirugía de emergencia. Entonces, las cirugías de emergencia, bueno, como tal, pues no son planificadas, pero siempre tienen algún tipo de riesgo para los pacientes. Entonces, en este caso, ¿verdad?, nuestra recomendación final es consuma suficiente agua, por favor disminuya el consumo de carnes rojas, en cantidades grandes no es adecuado. Tercero, la fibra que usted vaya a comer, ya sean estos cereales, frutas, verduras, consúmala alrededor de todo el día, no lo haga en una sola ocasión. Y por último, mantenga siempre para saber que su salud del colon está bien, cuando usted se limpie, si se mira muy sucio, ¿verdad?, el papel, entonces significa de que hay un problema, porque normalmente el bolo fecal sale con un poquito de moco y no debe de quedar muy sucio el papel. Excelente.